puede asegurar. Una bruja en el camino me quiso atacar, entonces le dije: soy el diablo, déjeme pasar. Parece que hay Salamanca y eso puede ser, porque allá se escucha chacarera del atardecer. Grita mi alma. Si algún día como todos tengo que partir, antes que me vaya Tatayaya yo le pedí que me lleve guitarreando a un mundo mejor, que allá en el silencio me sorprendan con esta canción. Adentro, cuando te conocí en Pampas del Chañar y me revolvió tu pollera azul, sentí en mi corazón un repiquetear por ti. Y me revolvió tu pollera azul, sentí en mi corazón un repiquetear por ti. Pampa de soledad, eso es mi corazón. Tu madre me vio cuando te besé en el aire, triste me quedé cuando te llevó por dar por quebrada de Guaco y en Pampas del Chañar. Seguí tus pasos, nunca te pude hallar. ¡Ay, nomás! Adiós que me voy llorando, Pampa de mi soñar. A la hora que los padres intentan descansar de sus labores habituales. Eso sucedió en un pueblo de nuestros llanos riojanos donde se conocía ese personaje. No encontré en otro lugar una con ese nombre, de forma que no sé si fue conocida o invención solo de mi amada abuela. En paralelo con el conocido Miquilo, la orejita y la paila figuran en mis memorias por siempre. No solo por la inspirada creatividad de mi abuela y tías, sino porque esas vivencias viven en mi corazón por siempre. Con la interpretación que hago ahora de que eran producto del amor que sentían por nosotros, abuelos, tíos y primos, a la hora de juntarnos en el tiempo de la inocencia, y de juegos picarescos que animan mi vida y nunca podré olvidar. Fuerte, fuerte el aplauso para Luna Gómez, Perla Chirino, María del Carmen Torres, Jade Sol Salina y Gerardo de la Fuente Asa. Seguidamente presentamos la obra Con Corazón de Jarilla, de la autora Rosario Moreno. Será presentada por Perla Chirino en representación de Sare. También es mi abuelo. Hola, hola.
Reiteramos a continuación Obra con corazón de Jarilla, de la autora Rosario Moreno, la cual será presentada por Perla Chirino en representación de SADE. Fuerte el aplauso. Licenciado, usted leyó su obra. Sí. La va a tener que leer de nuevo en la vereda porque el camarógrafo es caprichoso. Hola, hola, ¿se escucha mejor? Hola, hola. Bueno, debo decir primero que nada que Rosario Moreno es amiga mía de hace muchos años y es una mujer completa para el arte. Lo único que le falta es cantar. Entonces la que canta soy yo. Bueno, nos sorprendió hace varios años con sus poesías. Ella, maestra de grado, profesora de ciencias sociales, poeta, artesana, pintora, creadora sin límites del arte en todas sus formas. Hoy nos hace conocer un ramillete de cuentos y fábulas, donde los protagonistas son unos animalitos típicos de nuestro suelo provincial, más precisamente de los pueblos de la costa riojana, de donde es ella. Si en la poética de sus dos libros anteriores, editados en los años 2012 y 2013, que se llaman Escritos para ti y Palabras en silencio, entregó con su corazón todas sus creencias para emular al amor entre los seres humanos, la sana convivencia, la fraternidad y la sinceridad. Ahora, con su profusa creatividad, anudada a su amor al terruño y a las vivencias naturales que regala nuestro entorno natural, ha logrado que este libro colorido, hermoso y atractivo, chiquito pero vale la pena, atractivo en sus párrafos por las historias contadas, en sus ilustraciones dibujadas y pintadas por ella misma, se encierra un tesoro literario para niños y grandes que le hará mucho bien a la literatura riojana toda. Por ser para niños, la primera intención de escribirlo y fabricarlo, por así decir, llamarlo con corazón de Jarilla, ella ha puesto primero su amor y luego su ingenio para encantar a los bajitos, como decía Suya, y al mismo tiempo aprendan cómo vive una vicuña, un zorrito colorado, una pumita y una liebre. Estos pícaros animalitos de los montes y cerros costeños llevan nombres quichuas, porque esa fue la lengua del imperio inca que dominó nuestro noroeste argentino, donde estamos nosotros los riojanos, también además de otros países donde se habla. La vicuña del libro se llama Naira, el zorrito colorado Atú, el pumita se llama Maita y la liebre se llama Mara. Esto no es todo, porque además de la trama de los relatos en los que hay muchas movidas, unas tranquilas y otras muy intrigantes, ya que se trata de las andanzas de dichos animalitos, y es una vidriera de conocimientos sobre sus características y hábitos. Hasta sus propios nombres son quichuas, como dije antes, porque esa fue la lengua que heredamos de los incas y que dominó todo nuestro noroeste argentino, como los diaguitas que vivieron en nuestra provincia. Este libro, realizado con mucha pasión, con amor, con certezas de sus propias experiencias por vivir en un pueblo de la costa que se llama Anillaco, recorrer sus montes y cerros, caminar en las aguas de sus canales y vertientes,
sus calles y su mundo animal y vegetal es en verdad una ofrenda a los niños, un regalo para sus ojos y sus ansias de conocer cómo viven los animales que a veces están escondidos en medio de la fronda o en sus cuevas o en sus nidos. Y falta decir que podrán hasta jugar con esos animalitos, porque el Rosario ha fabricado a Mara, a Maita, a Atú y a Naira como muñequitos y los ha traído acá. O sea que el libro va acompañado con el animalito de mentirita. Y aquí, bueno, los pueden ver. Este libro que presento con orgullo por ser mi amiga, su creadora, será también para los mayores, porque reconocerán quizás sus aventuras de niños o aprenderán mejor cómo son y cómo viven los seres del reino animal que conviven en nuestra naturaleza provincial y que es tan linda. Así que se merece un buen aplauso. Buenas tardes a todos. Un gusto poder compartir con ustedes. Agradecida por semejante presentación de Perlita. Y nada, como dijo ella, soy docente y toda mi carrera como docente estuvo enfocada siempre al relato, al cuento, a la imaginación, porque creo que el vínculo más importante que puede desarrollar un docente con un niño es la imaginación y a través de ella la creación de nuevos conocimientos y un vínculo muy muy especial que se establece con esto. Entonces, una vez que me jubilé, me propuse a enfocarme y hacer algo realmente que valiera la pena, que vuelque otra vez de nuevo a la infancia, a vincularse con los textos, porque tenemos un gran vacío en ese aspecto. La tecnología nos ha invadido totalmente la mente de los niños, la creatividad de los niños, las emociones de los niños. Entonces, un poco esta propuesta con Corazón de Jarilla, que es nada más y nada menos que replantearnos nuestra flora en los textos. Cada muñeco está realizado con tintes naturales, es decir, son telas que se han teñido con cáscara de nogal, se han estampado con las hojitas de la jarilla. Cada relato que está en el cuento vincula un paisaje de nuestra provincia, se hace presente su espacio, se hace presente también la característica del animal, pero no en un formato, digamos, muy teórico o científico, sino más bien como humanitario, a través del cual se pretende enseñar algún aspecto que vincula lo emocional con lo geográfico o con lo histórico. En esta primera parte trajimos en este texto a 4 personajes, cada uno de ellos con su propia personalidad, cada uno de ellos con su propio interés, y simplemente para no aburrir voy al azar, nada más apenitas leer algo, como para que más o menos puedan entender. En el corral de las gallinas se lamió hasta el último pelo de su bigote. Miró tratando de dar el golpe maestro sin ser delatado por los cacareos, y eligió, al parecer, a la más descuidada de todas, una pequeña pero gordita gallina que había quedado dormida sobre uno de los palos que los hombres algunas veces arrimaban al corral para poder correr al gallo y sacar los huevos. Creo que más o menos deben identificar cuál sería el personaje
cuál sería el personaje del cual estamos hablando. Cada historia cuenta algo muy bonito, cada historia transmite algo muy bonito, y espero que, así como me emocioné para poder crearlo, espero que también los niños que puedan tener acceso a ello también sientan esa misma particularidad que me llevó a mí a escribirlo. Agradezco a todos hoy por estar aquí, por escucharme, y fundamentalmente a Perlita por haberme presentado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Rosario Moreno y Perla Tirino, quienes se presentaron con Corazón de Jarilla. Le brindamos nuevamente otro aplauso, por favor. Ahora nos adentramos en una obra coral, escrita desde la memoria, la gratitud y el afecto. La Asociación Riojana de Colectividades presenta el libro Recuerdos para María Julia, una recopilación de textos que rinden homenaje a la trayectoria y huella cultural de María Julia Montenegro de Pontón. Presentará la secretaria de la institución, ingeniera Viviana Maldonado. Fuerte el aplauso. Muy buenas tardes. Autoras participantes, Jade Sol Salina e Inés García Álvarez. Bueno, ahora sí, estoy autorizada. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir, por participar de este evento. Muy sentido para la asociación, ya que podemos hacer oficialmente la presentación de un libro que nos ha tocado en el alma a todos los integrantes de esta asociación de colectividades y a la comunidad en general, ya que en el transcurso de que estábamos editando y preparando Relatos y Raíces, se nos va de este plano alguien muy importante para la asociación, que fue nuestra queridísima María Julia Montenegro de Pontón. Como secretaria de la asociación, junto a Patricia, éramos sus hijas en este trámite y quedamos huérfanas. En el momento en que ella se nos va, ya teníamos escrito el libro de Relatos y Raíces. Ella nos había hecho un prefacio muy bonito, pero nos dejó en la nada y con mucho cariño dando vuelta sin poder expresarlo. Y nos empezó a llegar por correo, por mensajes, poemas y anécdotas de ella, de cuando la conocieron, de lo que ella había hecho. Ahí está María Julia dándonos el presente. Si cualquier cosa nosotros decimos que María Julia está haciendo algo. Esta mañana era un nubarrón que tapaba todo. Y decimos, hoy es la presentación del libro. Ahí está. Salió el sol hermoso para que podamos trabajarlo hoy. Voy a dar una breve reseña de lo que fue María Julia, que está escrito en este bonito libro, con un símbolo que fue el colibrí. María Julia Montenegro de Pontón, desde el año 1952 al 2024, nació en Córdoba y fue una incansable promotora de la cultura y la educación en La Rioja. Licenciada en Artes Plásticas, con especialidad en grabado, dedicó su vida a enriquecer las comunidades a través del arte y la gestión cultural. Como directora de la Escuela Municipal Infantil de Arte y creadora del Jardín Artístico, su innovación dejó una marca imborrable. Fue reconocida como mujer de la cultura, como hacedora cultural y otros distinguidos premios. Presidió la Asociación Riojana de Colectividades y formó parte de diversas instituciones, siendo siempre una figura inspiradora. Su legado vive en el impacto positivo que dejó en todos quienes compartieron su camino.
Esto es muy breve de todo lo que fue María Julia. En esa convocatoria, sus amigas, sus colegas y gente que la conoció nos envió escritos muy lindos y anécdotas, y entre ellos, bueno, nuestra querida Jade e Inés fueron partícipes de esta obra. Inés hizo un anagrafe muy bonito, que se lo voy a leer yo, y ella va a leer un poema de otra autora. Anagrafe es una composición que supongo que ha salido de una inspiración de momento. No es fácil para nosotros hablar de las obras que hicimos por María Julia. Por eso esta se la leo yo y usted lee otra. Con el nombre de María Julia Montenegro, ella construyó en esta pequeña gráfica un poema que dice: mujer mariposa, ávida de respuestas inteligentes, alma jubilosa, urdiendo lazos inimaginables de amor, musa osada, naturaleza templada, enérgica y novedosa, excelsa, gama, razón y orgullo. Autora, nuestra querida Inés. Le cedo la palabra a Inés para que ella lea otro poema. Bueno, quiero decir que fue un sentir muy profundo, porque conviví con ella la larga presidencia que tuvo en esta asociación desde el principio. Así que esas palabras nacían de muy dentro, de conocerla, de saber cómo era esa personalidad. Bueno, vamos a lo que tenemos. Unidos, ella era unión. Unidos, ella era unión, el lazo invisible que entrelaza, la chispa en el alma que abraza y que, aunque ausente, aún nos da su canción. No será igual, lo sé, pero este espacio se honra y acoge. En cada gesto, en cada noche, su hermoso legado nos envuelve otra vez. Algunos la tuvieron por más tiempo, yo la necesitaba aún, tanto más. Y aunque se fue en el soplo del viento, su luz sigue viva en cada mirar. En este espacio que guarda su esencia, seguiré aprendiendo de su corazón, porque en cada recuerdo, en su presencia, María Julia es unión y su amor, inspiración. Autora María Gracia Romanello. Voy a leer un poema que le hice para ella, inspirado en esa tarde que fui a despedirla. Esperando algo, tal vez. Esa tarde, sentada, quedé como esperando algo, tal vez. Miraba sin mirar el paisaje, donde moran los eternos que la habitan. De pronto, un regocijo de amores tuyos interrumpe mi llorar, pintando la madera larga y tibia donde allí dormías. Colores y más colores pintaron sobre el lienzo de esa tarde gris. Al irse todos, solo me quedé mirando, como esperando algo, tal vez. Este libro está construido con textos y también las obras de Jade, que eran con gráficas, y en una segunda parte nosotras trabajamos todas las fotos que nos fueron mandando las personas amigas, su hija que también nos participó en su... ahí está, fotitos de María Julia, y lo concebimos con un objetivo de compartirlo con todo el mundo, por lo que en nuestras redes sociales está el enlace hacia el libro digital,
para que cualquiera lo pueda ver desde cualquier teléfono, computadora o pantalla. Y también hay una versión que está trabajada para que uno la pueda llevar y hacerla imprimir. Entonces el que lo quiera descargar lo puede llevar a su gráfica, a su imprenta conocida, imprimirlo completo y encuadernarlo, digamos, si quiere. La versión que nosotros tenemos fue una pequeña adquisición que hicimos y pagamos solamente el costo. Y teníamos a la venta unos 3-4 ejemplares que nos quedó, pero bueno, ya hay uno que se lo está llevando Jade y se lo llevó Inés. Pero de todas maneras la idea era no su venta comercial, obviamente, sino compartir y que todo el mundo pueda acceder al cariño que le tuvimos todas las personas y a que conozcan ese espíritu que fue para nosotros y para la sociedad nuestra queridísima María Julia. Que bueno, cada vez que se nos aparece un colibrí siempre decíamos es María Julia que nos está visitando, y de hecho es un símbolo que usamos en el grupo de la asociación cada vez que recordamos a María Julia. Sí, hay un poema de un colibrí. Colibrí. Vino a mi ventana esa mañana el colibrí. Su mensaje de alegría y amor, su mensaje fue de alegría, amor y mucha paz. Así como la leyenda dice, fue tallado en una piedra de jade. Entonces, como dice esta leyenda, de alguna u otra forma sigo conectada a ti. No es casualidad, solo es mágico. Gracias. Fuerte el aplauso para la Asociación Riojana de Colectividades, quienes presentaron Recuerdos para María Julia. Fuerte el aplauso para Viviana Maldonado, también para Jade Salina e Inés García Álvarez. Cada historia, cada presentación me trajo un recuerdo. Primero, voy a decirlo porque hace ratito que estaba comentando ahí, cuando nombraban el Yerbeá, todo eso me hizo acordar a mi pueblo, porque soy de Aminga, y bueno, y después Corazón de Jarilla, perdón, me hizo acordar también ahí, Aminga significa Alto del Inca. Sí, y me hizo acordar a mi infancia cuando le ponían los nombres a las palomas. Pero lo más gracioso que después atrapábamos las palomas y así con plumas todas a la parrilla. A la parrilla, sí. Y en ese hermoso homenaje que le hicieron a María Julia me trajo un recuerdo, la verdad que me emociona mucho. A Virginia Hansen también, que fue mi profesora. Y la verdad que es algo muy, muy lindo lo que presentaron. Muchas gracias. A continuación, presentamos Almendra, un libro de la escritora Nidia Vergara. Acompaña en esta presentación el licenciado Eduardo Varas. Bueno, vamos a pasar entonces a la ronda literaria. Bueno. Bueno, continuamos entonces con una mesa literaria integrada por Luna Gómez, Pablo Gatica, Adriana González y Mónica Halger, representantes de SADE. Fuerte el aplauso para ellos.
Como quieras. Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes La Rioja. Yo quiero decir que estoy un poquito emocionada porque vengo a La Rioja a presentar mi primer libro. Me jubilé hace muy poquito, yo he trabajado en los medios aquí en La Rioja y en la Secretaría de Prensa, bajo la dirección de Homero Coronel Montes, y de paso aprovecho para recordarlo. Después, bueno, falleció mi padre, tuve que volver a mis pagos a Mar del Plata, y ahora estoy de nuevo aquí y me afilié a la Sociedad Argentina de Escritores, filial La Rioja, porque realmente tengo hijos, tengo nietos riojanos y tengo toda una historia con La Rioja, ¿no? Entonces, este libro también tiene muchas experiencias vividas acá. Así que les voy a leer un cuento. Es un libro que se llama Babel, 7 pisos y un subsuelo. Bueno, mañana lo voy a presentar en Espacio 73 a las 19 horas, quedan todos invitados. Y bueno, le paso al cuento. El cuento se llama La mayor de los Pérez. Rosenda cortaba en cubos las papas y la carne en tiritas. La cebolla crujía a su gusto en la sartén. Un poco de verdeo finamente picado le agregaba sabor mientras seguía jugando con los colores de los condimentos. Probaba la sazón del relleno con la cuchara de madera tallada por su esposo. Temprano había preparado la masa, que bien sobada, descansaba sobre la mesa de madera rústica en la cocina, redondeles sabrosos esperando el relleno. Sus dedos finalizaban la tarea con un repulgue prolijo. Le gustaba el chisporroteo del aceite al recibir las empanadas. Aceite y grasa, mitad y mitad. Si la Luciana curiosaba en sus secretos culinarios, contestaba: a mí me enseñó mi madre, en paz descanse, una noche a las 12 en punto. La receta ha pasado de generación en generación. Cuando la Zulema crezca, le tocará aprenderla. Luciana nunca había entendido esa preferencia de su mamá por su hermana menor. Recordaba el día que una vecina, de esas que tienen la lengua más rápida que el pensamiento, le había gritado al pasar: hija de padre prestado. Tenía sus dudas, creía que no se parecía a nadie de la familia. Sus ojos negros, achinados, y su cabello más renegrido aún, contrastaba con los rizos claros de su hermanita, como su piel morena con la blancura linosa de la carita del Azule. Cuando jugaban con los otros chicos les solían cantar. A la Luciana la han pasado de horno, la Zulemita quedó cruda. Ella salía llorando de la ronda, derechita a la cocina, a refugiarse de las chanzas en los brazos suaves y cálidos de su mamá. No le hagas caso, Lu, el Miquilo se lleva las armas burlistas. Vení, ayúdame, que no doy abasto con los pedidos. Eran famosas las empanadas de Rosenda. Nadie las hacía como ella, bien jugosas y picantitas. Venían a comprar de todos lados. Para que salgan ricas, hay que cumplir el ritual, decía Rosenda. Así pasaban los días entre el aroma delicioso de las empanadas, las risas, las pullas, las caminatas al río. Eran bonitas las hijas de los Pérez, como las perfumadas florcitas del campo. Durante una siesta, la Lu bajó sola a la orilla a tirar piedritas en el agua. En eso estaba cuando notó que alguien se había sumado al juego, un chango alto y fornido. Luciana fingió no verlo hasta que una voz varonil resonó a sus espaldas. Hola, ¿qué haces? Soy Ramón, el hijo de doña María. Algo había escuchado la mayor de los Pérez sobre ese muchacho que estudiaba en Córdoba. Así que se llamaba Ramón. Hola Ramón, soy Luciana, la hija de Rosenda y Zoilo. No te había visto por acá. Estudio en Córdoba, estoy de vacaciones. ¿Y vos? ¿Cuántos años tenés? 17 acabo de cumplir. Él la miró a los ojos. Una sonrisa transparente se dibujó en la carita de la niña. Sin palabras, Ramón la ayudó a incorporarse y le ofreció su brazo para acompañarla hasta su casa. Luciana sintió que al roce de su piel se le abrían las puertas del paraíso. Así se conocieron. Pasó el verano. Luciana y Ramón seguían juntos. Ella iba al río a tirar piedritas. Él la acompañaba en silencio.
Las clases comenzaban en otoño. Ramón debía regresar a Córdoba. Cuando las hojas de los árboles comenzaron a caer, aparecieron las lágrimas de Luciana. Sentía que el viento del olvido podía soplar sus nombres lejos del amor. Una tarde, Ramón llegó más silencioso que de costumbre. Ella notó que la miraba de una forma especial y le subieron los colores. «Hola, Luciana, ¿están tus padres?» «Sí, en la galería, tomando mate». Ramón se dirigió hacia allí. Lu corrió a mirar por la ventana que daba al patio. El airecito fresco de la tarde acarició sus mejillas arreboladas. Sus padres escuchaban atentamente al muchacho, que se deshacía en ademanes y palabras. Los rostros, adustos al principio, se fueron relajando dando paso a las risas. Parecía que la hija mayor de los Pérez iba a tener novio oficial. «Claro, si ustedes lo permiten y si ella quiere», finalizó Ramón. Luciana miró al cerro, el sol desmenuzándose en un halo de luz. Colores. Gracias. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Adriana González. Soy de Villa Castelli y bueno, vengo a compartir esta ronda literaria con ustedes. Y para eso traje, por supuesto, el primer poema que voy a leer es de mi pueblo. Y se llama... Uy, con aventura y todo, la ronda literaria. Primero con balas y después con choque. Está divertido. Por lo menos como está divertido. Sí, lo voy yo. Camioneta, chicos. Auto. ¿Qué? Empiece de nuevo. Ya. Bueno, sí, porque no vamos a solucionar. No vamos a poder solucionar el alto ni la camioneta. Bueno, vamos a continuar entonces. Les decía, mi nombre es Adriana González, soy de Villa Castelli y venía a compartir esta ronda literaria con ustedes. Mi primer poema se refiere a mi pueblo y se titula Villa Castelli florece. La brisa de septiembre se siente en mi piel, acariciando mis sentidos. Siento la frescura cruzando el bermejo, que me salpica de aguas cristalinas. Siento el paraíso en mis pies. Mis oídos escuchan el aleteo de las golondrinas, el cantar de los pájaros, el susurrar de las hojas. Los picaflores vienen y van, anunciando a mi oído que una nueva estación vendrá. Los paisajes del valle se iluminan de intensa luz y mi vista resplandece de belleza. El patio se viste de verde, el cielo de límpido azul. Las nieves platean las cumbres del Famatina y la cordillera. Respiro aromas del lugar, con el rocío de las madrugadas, jarilla, pichana y algarroba, flores que brotan y perfuman nuestro andar. Cantando primavera estoy, gustosa de sentir, renace de belleza y Villa Castelli florece en el lejano oeste. Y bueno, para continuar, también quería compartir una poesía del viento sonda, porque nuestra zona es muy característica por el viento sonda, ¿sí? Hoy sentimos un poquito de calorcito, creo, acá en La Rioja, porque en nuestra zona está el sonda, que le decimos nosotros, que es un ambiente muy caluroso, seco, con mucha tierra, por supuesto. No hay que odiarlo, pero le podemos escribir también, ¿no? Nos vamos a inspirar en esto, entonces, en este viento sonda. Tu presencia se hace sentir en toda la amplitud del valle. Corres entre las serranías y nada te detiene. Tus ráfagas se tornan violentas, levantan polvo y arena. Y cuando enfureces, entibias el ambiente y lo vuelves sofocante. Hijo de la naturaleza sabia, conocedor del paisaje precordillerano, del valle y las quebradas,
de las sierras y de las dunas, que moldeas a tu compás. Fenómeno incansable, acompañante del pueblerino, del ganadero y del caminante, del regante y del niño, fiel visitante de otoño. Arrancas, arrastras, sofocas en cada recorrido. Sin embargo, buscas tranquilizarte encajando en cada quebrada. Y de pronto giras siguiendo las partes más bajas del valle. Intentas ver en el bermejo o en el blanco, y tu fuerza genuina te hace renacer. Tomas intensa velocidad y rozas cada montículo de arena, moldeando los paisajes a tu antojo. Te calmas por un instante y el silencio nos estremece el alma, dejando una impronta inexplicable, y vuelves más profundo todavía, dejando huellas a tu paso. Que la madre naturaleza te abrace y te haga perder la ira, que quizás se debe a que abandonaste tu mejor cualidad, la humedad, al otro lado de los Andes, tornándote cálido y seco. Bueno, por supuesto, ¿no? Todas estas poesías inspiradas en nuestra forma de vida, en nuestros paisajes, en nuestro andar, ¿no? Como docente, como madre, como escritora. Y bueno, el último que quería leer, que por supuesto lo envié a SADE para la publicación en el diario, se titula Armonía. Te busco en cada andar, cuando recorro los pintorescos paisajes naturales, que conservan la agradable combinación y dan sentido de equilibrio y unidad. Naturaleza sabia del valle, donde se conjugan colores, sonidos y melodías, del río, la brisa, el susurro de los árboles y el canto de las aves, testigos del equilibrio del particular ecosistema. Paz y tranquilidad siento al caminar descalza por tus cálidas arenas, sobre la margen del río, sintiendo tu perfecta armonía en mis pies, en mi ser. Sol, arena, cielo límpido, agradable conjugación, siento la calma que necesito para continuar, un todo coherente y agradable que me invita a seguir. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias. Bueno, voy a leerles un poema. ¿Por qué escribir? ¿Por qué esa necesidad de revelarnos al mundo con palabras? Me gusta escribir sobre mis padres y mis hijos, los más grandes amores de mi vida, y a veces también sobre mí misma, la que fui alguna vez, la que soy ahora y lo que espero de la vida todavía. Me gusta escribir sobre mis amigos, sobre los que aún me acompañan y sobre los que han partido pero fueron una vez ciertos referentes de mi historia. Me gusta escribir sobre lo que puedo ver todos los días y sobre ese mundo invisible que también existe, construido por duendes, espectros y fantasmas y por brujas azules que danzan en la luna. Escribo muchas veces sobre el miedo, pero también sobre la luminosa majestad de la sonrisa y el mágico don de la alegría, sobre el amor, cuando es amor de veras, sobre la serenidad del invierno y la fría soledad de una plaza vacía. Y por supuesto, me gusta escribir sobre la lluvia, sobre la nostalgia y tantas veces sobre el olvido,
porque jamás dejo de escribir una poesía en esos días grises, en esos días tan tristes, cuando en la calle llueve. Voy a hacer algo mejor. Me voy a parar. Aparte porque ya me acostumbré a recitar de parado. Lo que pasa es que en este caso tengo que leer porque es un poema bastante largo. Y bueno, además le enseño eso a mis alumnos de oratoria, que acá está una de mis alumnas, así que no voy a pasar vergüenza delante de ella. O más o menos. Bueno, entonces, y si las balas nos permiten, y si no hay más choque, pero está divertido. Bueno, muchas gracias Patricia, en nombre de toda la colectividad, por habernos invitado. Muchas gracias Ramón también, intermediario, a través de la SADE, presidenta y presidenta. Presidente y presidenta. Bueno, este poema es largo y la breve historia de este poema, que pertenece al segundo de mis libros, que se llama Buscar belleza en la oscuridad del mundo, que en pocos días más va a estar saliendo de imprenta mi tercer libro. Y este es un poema que la pequeña historia es así, simplemente tenía ganas de escribir un poema hablando un poco sobre la cuestión de la indiferencia social, que bueno, se ve reflejada en los pobres que vemos en los barrios, en las calles, y bueno, mucha gente parece no importarle en absoluto. Y después, meditando sobre ese tema, caí en la cuenta de que una gran parte de los una gran parte de las personas pobres que yo había conocido siempre eran inmigrantes, o inmigrantes de otros países, o internos, porque también está la inmigración interna, alguien que tiene que abandonar un pueblo, una ciudad donde quería, o para venir acá, o para irse a Buenos Aires, por ejemplo, y bueno, pero siguen viviendo en la marginalidad en cualquier lugar que estén. Entonces escribí este poema, que como suele suceder en muchos de los poemas que escribo, me gusta combinar géneros para no aburrirme yo y para no aburrir al lector tampoco. Y este es un poema que tiene algo de narrativo, tiene algo de cuento y tiene algo de crónica periodística. Y es donde hablo de la inmigración entre distintos países y también de la inmigración interna que tenemos aquí, ¿no?, dentro de nuestra República Argentina. El título es un neologismo, una palabra creada por mí, que se llama Los Indigrantes, que es una mezcla de dos palabras, de la palabra indignados y de la palabra inmigrantes. Bueno, vamos a ver cómo sale. Me vendría bien una tercera mano, pero bueno. ¿Por qué crees que no somos ellos? ¿Por qué? Bueno. ¿Por qué crees que no somos ellos? ¿Por qué piensas que no somos hojas de un mismo tronco? Cuando el misil, cayendo a tierra como fruta madura, en vez de semillas, desparramó piernas, brazos, intestinos, que se clavan en el suelo, estacas de carne, indicando el límite territorial de las religiones. En el desierto de Medio Oriente solo hay sol y sangre para fertilizar la arena. En su sequía roja y su savia inerte de venas de petróleo solo crecen exiliados, tratando de olvidar sus muertos, como las rocas angustiadas del Sinaí se olvidan de la lluvia. Huir a Occidente, evitar nadar en el mar muerto para florecer de miseria en las ricas aguas servidas de los suburbios del hombre, abonados por la excrementada desolación. Es casi como retornar a la guerra. Tal vez el libro sagrado lo ocultó,
quemado de sequías y balas entre sus mandamientos que rezaron en tablas de piedra, en el ruido espléndido de ciudades occidentales, seguirás secando tus raíces con el silencio ardido de tus desiertos. ¿Por qué crees que no somos ellos? La leyenda maldita del blanco conquistador todavía ahoga al dios Inti bajo los ríos andinos y tajea cicatrices en el aire del mar Caribe, con las plumas de la serpiente alada sobre pirámides aztecas carcomidas por la humedad del hambre. Indigentes, indignados, inmigrantes, indigrantes. Los inmigrantes en bolsos de arpillera colocan sus 5 siglos de miseria y parten a la tierra no prometida. La aguja de sus brújulas se clava en el norte, como insertando un nuevo clavo en su crucifijo. Cruzan el río Bravo, como cruzando el Mar Rojo, pero nunca se abren dos, ni lo conduce Moisés. Solo los mandamientos de un dios narco, lloviendo en maná de cocaína. Los inmigrantes suben a los techos infames de los trenes, cual domadores de un caballo eléctrico, sobre las vías que apuntan al norte. Siempre al norte, no hay más que norte. Debo llegar al norte, transpiro desesperación y norte. Los que no hayan muerto al caer de esos techos de hierro, ni pierdan sus cabezas como soldaditos de juguetes rotos por mafiosos niños, dejarán sus bienes y sus cuerpos olvidados por contrabandistas de la desesperación, latigados con secos golpes en sus espaldas mojadas. Encarcelados o deportados por policías rubios de ojos azules que ahogan a los inmigrantes en la orina fastuosa del río Bravo. ¿Por qué crees que no somos ellos? Saltan sobre el mapa argentino de provincia en provincia, como saltar dibujitos de rayuela. Pero no llegan al cielo lúdico, tan solo a Buenos Aires o a cualquier ciudad monstruo, donde juegan a armar casitas de bloque, lata y cartón. Casitas de bloque, lata y cartón, pisando miseriadas calles de villas embarradas, como jugando a otra rayuela de infernales números para ganarse al menos un purgatorio de esfuerzos. ¿Por qué crees que no seremos ellos? Muchísimas gracias. Y si me permite, como este es un poema que habla de los indignados y los inmigrantes, se lo voy a regalar a la presidenta, a Patricia. Parte del aplauso. No, por favor. Gracias a ustedes. Gracias a vos, Patricia. Perdón. No, muchas gracias. Nuevamente el aplauso para esta mesa literaria integrada por Luna Gómez, Pablo Gatica, Adriana González y Mónica Halker. Ellos representantes de SADE. Continuamos ahora con una ronda de lecturas a cargo del sello editorial independiente
Areli, editora, directora Patricia Maldonado, autoras Patricia Maldonado, Luminari, Ana Carolina Montivero. Fuerte el aplauso para él. Bueno, la expresión. Hola, hola, bueno, muchas gracias. Bueno, les comento que este pequeño sello editorial está inscrito como pequeño editor, genera ISBN y realiza el trámite de derechos de autor de los libros que generamos. En esta ocasión voy a presentar en realidad a 3 autoras. Una no está porque es un seudónimo, no quiere aparecer, pero voy a leer un pequeño escrito. Vamos a hacer una pequeña ronda, vamos a decir 2 y digamos de una. En primer lugar, voy a leer un texto de María Grazia Romanello que dice así. Este texto está en el libro Relatos y Raíces de la Asociación Riojana de Colectividades. Así es mi amiga española de España, se llama el texto. Así es mi amiga, española de España. Española no solo por su lengua, sino por haber nacido en esa tierra, que la vio crecer entre recuerdos de una niñez pasada. Después pisó suelos de plata, de inmensos terrenos y paisajes variados, donde esta nueva tierra la vio florecer. La escuchó cantar y la vio bailar, cambiando el flamenco por el tango, las castañuelas por los aplausos. De bailaora a tanguera, de gran gracia y belleza. La vio conocer el amor, disfrutar del cariño de madre, abrazar a un pequeño que la llama abuela y pintarse las uñas en el juego de su nieta. Los años la llaman a ser anciana, pero su espíritu se niega, mostrando su sonrisa. Ni el alcohol la doblega, solo su andar se ha inquietado, pues su paso ya no es melódico, pero su nobleza jamás se pierde. Así es mi amiga Mari, la española. María Grazia Romanello. Voy a continuar ahora con una mini escritora, muy mini, porque tiene tan solo 13 años y ya le publiqué su pequeño poemario, así que ella no se anima a presentarse, así que la presento yo. Se llama Liz, se hace llamar Luminari y va a presentar un escrito de su pequeño libro Jaula de un lobo ártico. Ya está produciendo su segundo libro. Buenas tardes. Inocencia sumergida. Un pez de juguete no va tranquilo, sin algo que lo mantenga aburrido. Siento como mi inocencia vuelve, como cuando era un alma alegre. Fuerte el aplauso. Seguimos con otra autora de este pequeño sello. Ella se mandó 3 libros. Ya publicó el último hace poco y ahora nos va a contar un poco de sus producciones y también va a leer. Ana Carolina Montivero. Gracias. Bien, vamos. Les voy a contar brevemente que vamos a mostrar el primero, que es un poemario para volver a creer en el amor. El que está enamorado, apostarle más fichas, y el que lo ha perdido, pensar que siempre se puede recuperar. Bien, muchas gracias. Este es el primero. Marqué algo, pero bueno, no sé si va a haber tiempo de leerlos a todos. Marqué. Después tenemos también para los que les gusta la música, es un cancionero, tiene 27 canciones propias con sus partituras, o sea que está la posibilidad de poderlas ejecutar, ya que no son canciones inéditas, o sea, son canciones inéditas, no están todavía en las redes. Algunas ya están queriendo conocer, hay algunas que ya tienen sus videos y las hemos presentado en ferias internacionales, como La Verdad de la Chaya. Ahora viene Victoria Romero, Mujer Inmortal. Son canciones propias con unos videos de forma casera, pero es una manera también de hacer conocer nuestros personajes de la historia, nuestros paisajes, nuestras tradiciones al mundo, ¿no es cierto?, en estas posibilidades que nos dan las ferias internacionales virtuales. Y también es un homenaje a mi papá, músico y guía de turismo en su vida, que
hacer una recopilación también de sus canciones, de algunas de sus canciones, en la segunda parte del libro. Pero bueno, también tiene muchas canciones que le hablan al amor en todas sus formas, el amor a la familia, el amor a... Ahí cuando hablaba la señorita locutora, hay una canción que está dedicada a Minga, por ejemplo, a Sanagasta, recorriendo todos los géneros musicales de nuestra Argentina. Hay chacareras, zambas, cuecas, tonadas, huaynos y la chaya, por supuesto, no puede faltar. Y bueno, hay algunas baladas también. Y lo que voy a elegir entonces gracias chicas, para leer es Un camino de moras. Hicimos la presentación la semana pasada en la biblioteca Mariano Moreno, pero bueno, ahora se los muestro un poquito más porque en esa ocasión leímos un solo cuento, ahora voy a leer 8, no, mentira. Bien, este se llama El fuego. Un domingo en familia, en la gran casa de campo, mamá, papá y sus 13 pequeños hijos disfrutan del fin de semana de trabajo hogareño. No hay vacaciones. En esta casa, con un estilo campesino, ubicada en el fondo del terreno, tiene sus techos a 2 aguas, ¿sí?, como tradicionalmente, y en un salón se acomoda la cocina y el comedor. En la mesa grande se forma el carácter y la educación de los 3 hermanos. En la entrada del terreno hay 4 filas de olivos. Son esas casas de campo que siempre tenían las plantaciones y la vivienda en el fondo, o los animalitos. En un costado hay una pileta que alguna vez fue el bebedero de los caballos. Hoy está limpia y pintada de azul. Se convierte en el recreo esperado todos los veranos en La Rioja. Al costado de la pileta, cerca de la casa, está el infaltable horno de barro, testigo de todas las siestas laboriosas, los 7 días de la semana. La madre amasa con harina blanca, agua tibia y levadura. Con sus manos fuertes, da vueltas y vueltas el amasijo, logrando una textura sedosa. Lo deja descansar y crecer, mientras se calienta el horno, y cuando ve que su cúpula está toda blanca, y es señal de que el calor es parejo. Es el momento de colocar los panes. Comienza a limpiar el piso del horno con una escobilla de duraznillo o de jarilla, y las cenizas caen afuera para terminar de consumirse y apagarse. Ya no hay humo en el ambiente y se respira aire puro. Al colocar los panes redondos en el horno, todo se convierte en esperanza. El aroma inconfundible del pan casero hace que el amor se respire en el aire. Cuando se ubica la puerta sostenida por un leño, la madre de los 3 niños aprovecha el tiempo para lavar y extender las pequeñas prendas en la soga de alambre. En unos minutos el pan estará listo y justo a tiempo para la merienda. Entre los sonidos de los pajaritos y las risas de los niños se escucha el llamado. ¡Es hora del mate cocido! ¡A lavarse las manos! Todo está listo para disfrutar de tan preciado manjar. Recién después de compartir la merienda, podrán seguir jugando lo que quede de la tarde. Al terminar de cocinar los panecillos, apagar el horno es crucial. En las últimas horas de la tarde, el fuego ya se debía haber muerto, pero nadie sabía que una brasa se escondía debajo de las cenizas. Se escapó de la luz del día y el agua no pudo apagarla. Como jugando a esconderse, esperó una ventisca para revivir, y muy chispeante creció y lanzó hacia el cielo sus últimos destellos. Quiso mostrar su belleza cruel, y en la proeza convirtió en llamaradas el sacrificio de muchos sueños en el tendal. Llantos de preocupación y abrazos, eso fue lo único que quedó, y la sensación de desnudez por lo que se quemó y por la demostración del poder del fuego.
Máscara de calma. Ojalá yo sea como los otros, con calma y sin desesperación. Siempre me veo en los espejos, esperando dejar de usar la actuación. Voy a compartir ahora un escrito mío, un pequeño poema, y después continúa Caro y ya terminamos con esta ronda. Centinelas del Monte Bravo. A la siesta, cuando el monte calla, con piel curtida de verde rugoso, espinas de lanza, huellas deshechas, se alzan con brazos torcidos por siglos de soles partidos los cactus y cardones. Nadie les enseña el olvido, nadie los guarda en la memoria. En sus huellas hay sequías. Cuando el viento roza la jarilla como el paso de un arriero perdido, la sed se quiebra sin perder su brujido. Son centinelas, copleros mudos de montaña, son sombras de un adiós espinoso. Sus raíces no se entregan y donde la lluvia nunca llega, resisten la siesta sus siluetas quietas. Como si saludaran al día ante la escasa sombra de las piedras, brotan flores rojas como siluetas en las sierras. Como arrieros a paso firme en su trazo, se alzan centinelas del Monte Bravo. Bueno, ahora elegí un escondido del librito de música que tiene esa picardía de la mujer y de tratar de enamorar al hombre a lo que dé lugar, a como sea, y usando los recursos que sean. Bueno, pero ellos creen, no es tan así. Bueno, la danza tiene que ver con eso. Todo es una seducción permanente, claro, ese giro y la pose y todo. Bueno, pero a veces en la samba, en la chacarera, en el escondido, que se esconde la dama y el hombre la sigue buscando y el zarandeo, bueno. Esto habla también un poquito de lo que es la Salamanca y de los pactos que se pueden hacer, ¿no? Con tal de conseguir el amor de la persona. Se llama el pacto escondido, porque es justamente un escondido. De entre medio de los cerros, una sombra que me llama y me dice que tu amor tendré a cambio de mi alma. Salamanca, yo prefiero con cariño conquistarlo y un brebaje con beleño para tenerlo enamorado. Con su nombre y unas velas, una dicha asegurada. Présteme un mechón de pelo, lo pondré bajo la almohada. Salamanca, yo prefiero con cariño conquistarlo y un brebaje con beleño para tenerlo enamorado. Traigo yuyos desde el monte, con aroma y mucho encanto, agua ardiente de la loma donde el río hace su salto. Salamanca, yo prefiero que su corazón decida, pero lo voy a ayudar con flores de mezcalina. Luna llena, yo te imploro con poesías que te canto, si él pronto no se decide, tendré que hacer ese pacto. Salamanca, yo prefiero con cariño conquistarlo y un brebaje con beleño para tenerlo enamorado. Fuerte el aplauso para el sello editorial independiente Areli Editora. Autoras Patricia Maldonado, Luminari y Ana Carolina Montenegro. Reiteramos el aplauso, por favor. Y ahora continuamos con la presentación del libro Almendra de la escritora Nidia Vergara. Acompaña a esta presentación el licenciado Eduardo Vara. Falló en el inalámbrico. Bueno, tengo aquí lo de Arturo Marazo también, así que por eso un poco incómodo. Bueno, buenas tardes, gusto estar aquí, la verdad, con Nidia, la gente de SADE, la gente de la Asociación de Colectividades, un saludo especial a todos ustedes. Y bueno, vamos a presentar un libro que en principio uno podría decir que se trata de un libro de poesía, ¿no? Y la poesía, según tengo entendido, se defiende por sí misma, ¿no?
De modo tal que uno, antes de hablar de la poesía, tiene que leerla. Para eso vamos a esbozar un poco lo que escribí acerca de Nidia y su poemario, ¿verdad? Es muy importante el pedido que me hizo Nidia en algún momento el año pasado para escribir este prólogo. Almendra es el nuevo poemario de Nidia. La poeta organiza con su aquilatada voz una introducción y múltiples capítulos, a saber, almendra, elegido, destino, viento, sol, luna, tiempo, ternura, mar, distancia, ángeles, vida, libertad, soledad, flores silvestres, lluvia, cantar de los cantares, elegido 2 y almendra 2. Son series donde la búsqueda del amor es el epicentro. En el primer episodio, el elegido trae a colación los versos de Virgilio y los dedica a su amada. El amor es fuego y veneno que penetra en venas, médula y huesos. Y en el derrotero de Almendra, el hallazgo de Nidia es el ritmo poético. Luego es el destino el que hace posible el fulgor de ese amor, mientras Almendra espera y la poeta enuncia. Un cúmulo de reconcomios están alineados presintiendo felicidad. Un encuentro agraciado es usar reconcomio en el poema. Y luego es el sol el que dice en la voz de la poeta: surcaré verdes caminos de amor verdadero para que los enamorados no se sientan agigolados al transitarlos. ¡Oh, qué bello es amar! Aquí, que hallazgo usar un tropo como agigolados. Nidia es, en este sentido, la que busca y encuentra lo ínfimo y bello de la lengua. Después es la luna la que postula su presencia en el poemario y acompasa a Almendra en la espera de su amado. Tan es así que la poeta la homenajea en sus versos. Orgullosa guardaré tus secretos porque no eres nefibalata. Ya lo demostraste sembrando perfumes de gardenias en cada encuentro. Y aquí escribir nefelibata para referirse a Almendra es traer otra vez la belleza de la lengua y sumarla al ritmo de la poesía. A posteriori es el tiempo el que pronuncia su palabra poética. No permitiré la limerencia, ese estado mental involuntario que se caracteriza por una atracción romántica hacia otra persona y una necesidad obsesiva de ser correspondido, porque el amor auténtico y verdadero primará en sus corazones. Y allí, limerencia, como enamoramiento no correspondido, es otro hallazgo bello. Le sigue la ternura, quien ha sido elegida para permanecer en la existencia de Almendra, y el mar, que canta, la distancia que enuncia, los ángeles y la vida que dice: colocaré lo épico, lírico, trágico, cómico de la poesía porque yo soy la vida, y la libertad que emerge y la soledad que dice: protegeré el alma de Almendra porque soy la soledad. Y luego son las flores silvestres, la lluvia, el cantar de los cantares, el elegido y Almendra 2 al final. En suma, la escritura cuidada, las imágenes múltiples, las referencias artísticas resaltan las cualidades de esta obra. Se trata, en efecto, de un valioso aporte al campo poético en su totalidad. A su vez, en el poemario de Nidia se reconoce la hibridación cultural y la articulación de tradiciones literarias diversas. Ustedes vieron reconcomio, agigolados, estos hallazgos, nefelibata. A mí, la verdad, me produjo un impacto importante leer a Nidia. Yo, si ustedes quieren, podemos hacer una lectura, digamos, a dos voces con Nidia. Puede ser leer un fragmento de uno de los poemas y por supuesto, si ella me autoriza, inmediatamente cederé la palabra a ella, porque lo único que quise yo hacer acá es presentar esta obra, nada más, simplemente eso, nada más. Así que bueno, le doy la palabra a Nidia y después
si gustan podemos hacer alguna conversación. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la asociación, gracias a SADE por permitirme presentar mi humilde libro. Bueno, yo quiero contarles un poco cómo nació mi libro. Es el resultado de una palabra que surgió. Mi nieta baila, y bueno, me invitó al Teatro Provincial a su baile, para ver la bailada de ella. Y cuando estaba allí, delante mío, había unos nenitos jugando y saltaban y todo lo demás. Y una nenita a cada instante me miraba y me hacía caritas y todo. Y me dice mi hija, ¿sabes el nombre de la nenita? No, le digo, se llama Almendra. Ah, digo, qué hermoso. Almendra. Puede ser el nombre de un libro, le digo a mi hija, Almendra. Y fue así que surgió mi Almendra. Eso fue en octubre del año pasado. Y ya allí se me dio por escribir esta promesa divina, porque lo que hago acá es contar la promesa que Dios le hace a una nenita de 14, 15 años de encontrar el verdadero amor, ¿no? El amor dulce, el amor suave, el amor poético, el que todos cuando hemos tenido esa edad lo hemos buscado. Y ya allí en el libro hago hablar al sol, hago hablar a la luna, al viento, y de eso se trata, mi hermoso. Es una verdadera historia de amor. Gracias. Si quiere podemos leer apenas un poquito. Mi nombre es Almendra, viajo por nubes celestes, pivoteando buriles de amor que diagraman constelaciones. El infinito con sus clásicos misterios sopla ternuras que cincelan el diario acontecer de las penumbras. No podrá la nostalgia engendrar misterios que marchiten la ternura de un encuentro. Allí estás y el corazón lo sabe. La caricia se hace elocuente en movimientos suaves como mensajes pletóricos de amor. ¿Cómo dudar lo que siempre un corazón henchido de pasión que late de manera que al pretender calmarlo la ilusión vuela por los aires sin pausa y reflexiva? Con intervalos de locura juvenil inserta en cada latido. Te espero porque un sueño de manantiales perfumados me alentaron a perseguir el amor. Hoy te haces realidad y violines de colores suenan al unísono afinando melodías de amor. Quiero que seas el exégeta de mis fantasías más profundas y divulgues por doquier lo divino de las ideologías que impregnan mi cuerpo de niña, esperando ser acariciada hasta con la mirada. Que en ese mensaje hermenéutico divagues incansablemente por cada una de las células que conforman para suplir con encantos celestiales los preceptos recónditos. No podrá el destino truncar el amor, se dará por designios del Ser Supremo que nos creó. Será inmaculado porque así está escrito y colmará simplemente la existencia. Ahora te miro, te veo trémulo, palpitante, vehemente, simbolizas la ternura, la afección, la devoción más pura. ¿Podrán las quimeras pretender confundirnos? No lo lograrán. Será el sutil encuentro quien doblegará el impulso para proclamar inquietudes que salpican tempestades. Allí, presumidos y sin pudor, los cuerpos transpirarán miel en el encuentro porque nuestras miradas, al confundirse, así lo presagian. La sutil evocación planetaria confluye positiva y deja una estela de polvillo mágico que se confunde con el silencio intentando permanecer presente. Habrá paranoias anheladas pisoteando lo inmaculado, pero triunfará la armonía del amor. Navegará el tiempo sin prisa pero sin pausa, buscando el premonitorio encuentro de los enamorados, iniciando la cohorte de ternuras establecidas. Saboteará la nostalgia, los permisos inculcados, intentando consentir las primicias de un encuentro
evocando lides quizá latentes, imposible que transcurra lo elocuente cuando lo sensitivo forma parte del plan, un cúmulo de reconcomios están alineados presintiendo felicidad. Reconcomios, anoten esa palabra. Sí, bueno, y en ese estilo está escrito. Como digo yo siempre, que son los ángeles los que me dictan los versos. Es así como me sale mi poesía. Es una pregunta, digamos, ¿cómo surge la escritura en su caso? Digamos, ¿es un trabajo que viene, supongamos, de una idea que ocurre en algún momento, o de un sueño, o de algo, o algo más bien, ¿cómo decirlo?, artesanal, digamos, de ir corrigiendo frase a frase? ¿Dónde encuentra ¿cómo decirlo?, la inspiración, que algunos le llaman? Hay algunos que plantean la cuestión de la inspiración, que no existe, que el trabajo es lo que realmente cuenta, en fin. Pero el poeta tiene algo, desde siempre lo tiene, ¿no? Yo pienso, esto lo postulo, digamos, para que lo conversemos, si ustedes quieren. Algo que lo distingue, ¿no?, de otros seres humanos. Es una suerte, digamos, de aviso, bueno, otros le llaman el numen, la inspiración, la motivación, ¿no? Es decir, hay una percepción de la realidad distinta, me parece a mí, en el caso de la poesía. También lo hay en otros artistas, ¿no?, en los músicos, en los pintores, ¿no?, en los cineastas, que los cineastas son, digamos, los directores, por ejemplo, son tipos que tienen una valoración poética del mundo muy importante, ¿no? Uno ve una película buena, que se no sé, Francis Ford Coppola, cualquiera, digamos, de los que conocemos, ¿no? Y hace poco vi una película de un iraní, ¿no? Realmente me impactó mucho el tenor, la potencia poética de esa película. Cuando uno, ¿qué conocemos de la cultura persa? Sabemos que fue un imperio, sabemos que, digamos, tiene una pregnancia importante en la historia del mundo, y sabemos ahora lo de Irán, lo que sabemos ahora, ¿verdad? Pero hay ahí una historia previa, ¿no?, que empuja a esa cultura, de la cual conocemos muy poco, porque nosotros somos hijos de la cultura occidental, ¿no? Entonces ahí tenemos una limitante. Y es muy difícil entenderlo también, es muy difícil entenderlo porque son culturas absolutamente diferentes a las nuestras. Claro, exactamente, hablando de la cuestión de las colectividades, por ejemplo, ustedes, en La Rioja, que hay una colectividad muy importante de los pueblos árabes, ¿verdad? Sí. ¿No? Siria, el Líbano, que no es lo mismo, ¿no? Es decir, el caso de Irán es distinto, porque ellos son persas, no son árabes. Claro. Bueno, ahí tenemos en ese Medio Oriente, ¿no?, una confluencia cultural, donde a su vez, después de la Segunda Guerra Mundial, se han dado la mayoría de los conflictos bélicos. Actualmente existe, digamos, esa tensión bélica en el momento de este. Pero no es eso lo que yo quería señalar, sino la percepción distinta que tiene el poeta respecto a la realidad. No sé cómo la percibe. Me parece que hay una cuestión que uno no la tiene que perder si tiene esa función poética. Porque por ahí, por ejemplo, la academia, ¿no?, el caso de la universidad, por ahí te lleva por otros senderos, por otro camino. Uno tiene que hacer trabajos, digamos, artículos científicos, tesis, monografía, etcétera, etcétera, ponencia, donde hay una forma, ¿no? Entonces, y por lo general muchos que parten siendo poetas terminan abandonando la poesía. Me parece que lo más importante, la semana pasada hablamos de Borges, ¿no? Y el centro, me parece a mí, el núcleo del mejor escritor argentino, ¿no? No sé si ustedes coinciden, pero puede que no, hay gente que dice no es el mejor, bueno, no importa. Fue un gran escritor, ¿no? Para mí el mejor escritor argentino y uno de los mejores del mundo, ¿no? El núcleo de ese poeta, el núcleo de ese escritor es la poesía, sí, ¿no? Están los cuentos, que son muy buenos, son geniales, están los ensayos, pero me parece que la poesía es como decir, es la condensación de la cultura humana, ¿no? Es decir, ahí está, en pocas palabras uno puede, y ahí está el arte de la poesía, ¿no? Cómo en pocas palabras poder generar la emoción. Porque dice, ¿qué es la poesía? Es emoción, ¿no? La emoción. A mí me gustaría decir algo, es el idioma primigenio. El libro que escribí yo pongo la poesía en el subsuelo. ¿Por qué? Porque para mí la poesía es subversiva, es profunda. Es una cuestión que tiene que ver con algo muy visceral.
Coincido. O sea, es algo que te brota, que te... No sé, por lo menos a mí me pasa así, no sé qué le pasará a cada... Exactamente, sí. Yo, por ejemplo, estaba escuchando anteayer a un filósofo, ¿no?, en un programa de televisión, donde decía que a él un poema, por ejemplo, le duraba 3 años en realizarlo, porque le faltaba una palabra. Sí. Y bueno, yo siento mucho. Yo soy autodidacta, a mí nadie me enseñó. A mí me viene, es algo que me viene y me baja los dedos y empiezo a escribir. No la estudio ni la planifico, no, me baja y yo lo escribo. Es un momento de inspiración, una cosa sagrada que no la manejamos. Sí. Te llega, una cosa que llega. Exactamente. Si vos querés sentarte a escribirlo, no lo vas a hacer porque Exactamente. no, eso te llega. Yo a veces son las 3 de la mañana y he despertado. ¿Y por qué me despertaste, Dios? Y ahí voy porque me vino y ahí lo largo. Sí, a veces uno está cocinando y de pronto le salió, le vino algo. En ese momento, después se te pierde. Se fue, si no lo escribí, se fue. Es así, tenés que hacerlo ahí en el momento. Me gustaría decir algo, me parece que también lo técnico tampoco hay que dejarlo de... O sea, yo creo que son como escuelas. Creo que hay personas que son más técnicas, o sea, que estudian más las palabras, que tratan de entender, y hay personas que son más... ¿cómo te lo pongo? Más urgentes, más... Claro, y fíjate vos, yo he podido diferenciar lo que es hacer una buena página literaria y lo que es la inspiración de la cosa que es popular, que es natural, que no la maneja hasta no le dicha la palabra exacta de todo. Es una inspiración divina para nosotros, es una cosa que baja de momento sagrado. Sí. Platón tiene en uno de sus diálogos, y Borges lo cita en la conferencia. Borges, ¿qué es la poesía? Se llama la conferencia. Búsquenla, la conferencia está en YouTube. ¿Qué es la poesía de Borges? Borges cita ahí esa frase de Platón. Ustedes saben, Platón era un filósofo idealista que escribía en diálogos. Sócrates era uno de los personajes que dialogaba con los otros. Y en uno de esos diálogos, Platón pone, ¿qué es la poesía? Es una cosa alada, es como decir, algo que vuela. ¿No? Yo venía en el auto escuchando, por ejemplo, una canción de Luis Alberto Spinetta. Se llama Los libros de la memoria. Y ya se ven los tigres, en un momento dado dice, ya se ven los tigres en la lluvia. Tigres en la lluvia, digamos, una imagen poética, digamos. Eso es la poesía, ¿no? Es decir, las imágenes, la potencia del ritmo, ¿no? Las imágenes, por supuesto, todas las figuras retóricas, es decir, la metáfora, la metonimia, la cine, es una cuestión más técnica, como dice ella. Sí. Entonces, el poeta, cuando conoce supongamos las figuras retóricas, es como se traba también, me parece a mí. No sé, ustedes... Lo que pasa es que también influye la cuestión cultural y la cuestión ideológica. Todos tenemos una manera o una forma de observar, de vivir, y yo creo que eso influye en lo que uno escribe. O sea, yo creo que, por ejemplo, el otro día yo escribí un poema sobre Palestina. Yo lo veo como un pueblo invadido, ¿entendés? Y sin embargo, si vos te pones a estudiar, empieza con el tema del terrorismo internacional. Y yo digo, el terrorismo internacional siempre estuvo del lado del poder. Entonces, ¿viste? Empiezan y tal vez estamos diciendo lo mismo, pero desde dos ópticas, o sea, desde dos personas, porque somos distintos. Así, aunque escribamos poesía o aunque escribamos un libro, somos diferentes. Y eso, para mí, la riqueza que tiene la literatura es esa. Para mí, los escritores tienen que ser ellos, o sea, la diversidad, esa es la riqueza para mí. Eso es lo que creo, pero bueno. Yo quiero abundar más, no sé cómo estamos con el tiempo. Quería ver si funcionaba lo que
Bueno, ¿les gustó el libro de Lidia? Me parece que las palabras, ¿no? El invento, como decía Pablo también, los neologismos, todo cuenta. Fíjense ustedes, Cortázar tiene un capítulo 68 en Rayuela. Es un capítulo con un idioma inventado. El idioma se llama glíglico. Y él dice, apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso, y caían en hidromurias, en salvajes zambonios, en substalos exasperantes. Cuando él procuraba relamar las 5 pelusas, se enredaban en grimados quejumbroso, y así, ¿no? Yo, ¿por qué lo traigo Cortázar acá? Porque la idea era presentar un avance del libro de Arturo Marazo. Y Arturo Marazo fue un poeta chileciteño, un maestro en realidad, que estudió en Catamarca, y se fue a Buenos Aires muy joven, y después comenzó ahí a estudiar lenguas clásicas y literatura clásica, griega y latín. Y Joaquín B. González lo vio, digamos, y lo llevó a la Universidad de La Plata. Dijo, este autodidacta, porque no tenía grado universitario, no había estudiado en la universidad, lo llevó a dar clases de literatura clásica. Y Cortázar cita, antes de que Marazo se vaya a La Plata, él dio clase en el Mariano Acosta, que es el colegio de donde iba Cortázar, ¿no? La relación entre el profesor Arturo Marazo y Julio y el estudiante Julio Cortázar se puede atisbar en una respuesta que Cortázar escribió a Graciela de Sola en 1967. Y acerca de Los Reyes, que es uno de los primeros libros de él, ¿no? Sobre el Minotauro. Yo sabía y sé una barbaridad sobre mitología, dijo Cortázar, y agregó, no por nada fui alumno de don Arturo Marazo. Fíjense ustedes, ¿no? Desde el 29 al 36 del siglo XX. En el poema dramático Los Reyes, sobre el Minotauro, en los cuentos Circe, Las Ménades o Casa Tomada, en las novelas, los premios Rayuela y en el ensayo Imagen de John Keats, están los mitos griegos. Ese gusto de Cortázar por la mitología griega se expande a casi toda la tradición clásica y deviene en su formación de la escuela normal Mariano Acosta entre 1929 y 1936. Este es un adelanto del nuevo libro, ¿no? En efecto, después de terminar sus estudios primarios en la escuela número 10 de Banfield, Julio Florencio ingresó en marzo de 1929 en la Escuela Normal Mariano Acosta, en Buenos Aires, instituto cuyo proyecto educativo no le gustó. En esa escuela hubo, durante el gobierno de Uriburu, ustedes saben, la década infame, 1930-1932, y el de Agustín P. Justo, 32 al 38, un experimento neoconservador a ultranza, que disgustaba a Cortázar, ¿no? No obstante, recordaba con ternura al profesor Arturo Marazo, que influyó decisivamente en la formación clásica del escritor y abrió asimismo un derrotero del estudio riguroso y el despertar de la vocación literaria. Marazo, 1890-1970, vivió hasta el año 70. Fue un gran helenista, poeta y cervantista a la vez, y sus clases sobre literatura griega y latina fueron seguidas por Cortázar entre 1933 y 1934, ¿no? 2 años. Estos encuentros lo situaron en el mundo de la mitología clásica y dejaron una impresión recóndita en Cortázar conforme se desglosa de una carta posterior en la que recuerda las palabras de su maestro. Más el destino, la Moira, ¿no? Como diría don Arturo, lo ha querido así. Además de ser su maestro, Marazo también le facilitó el acceso a los libros clásicos que Cortázar en ese momento no podía comprar, dada la pobreza de su familia. En ese tiempo yo no tenía ni un centavo, recuerda. Entonces él me hacía ir a su casa y me prestaba sus libros. La importancia que tuvo Marazo en su formación clásica también se manifiesta más de 10 años después, cuando Cortázar, que ya había pasado por Mendoza, le dedicó su ensayo Una griega en la poesía de John Keats, que más tarde formará parte del texto, Imagen de John Keats, un poeta inglés, ¿no? Del romanticismo. En los últimos años de su vida, Cortázar calificaría la visión que tenía entonces de la cultura clásica como la imaginación adolescente idealizada a través de Le Conte de Lis, Winckelmann y su maestro Marazo. Visión idealizada que también se reflejaba en los poemas no conservados que componía en esta época. Ahora que lo pienso, admitía cuando tenía 20 años, es decir,
terminamos. En 1934, la evocación de un emperador romano que me hubiera exigido un soneto medallón o una elegía estela, poesía de lujo, como se practicaba en la Argentina en ese tiempo. No es de extrañar el interés del joven Cortázar por la antigüedad clásica, su afición por los mitos griegos remonta a las lecturas infantiles de los 10 o 12 años. Recuerda que el ciclo del Minotauro, por ejemplo, lo impresionó desde niño. Ustedes saben el mito del Minotauro, ¿no? Que Ariadna sale, bueno, del famoso mito del Minotauro. Un segundo mito heroico que leyó de niño fue el de Jasón, jefe de los argonautas. Bueno, en fin, lo que yo quiero señalar, esto es, digamos, un introito de lo que es Marazo, que fue un autodidacta. Marazo no tuvo estudio de grado. Entonces, ¿cuál viene a ser una de las primeras conclusiones? Que no necesariamente hace falta ir a la universidad. Sí, es mejor ir a la universidad, digamos, porque es gratuita, porque bueno. Pero era un inquieto del conocimiento. Claro. ¿Y por qué lo impresionó? Está bien, Marazo era un poeta, digamos, de fuste, ¿no? Así, por eso lo impresiona a Cortázar, porque también tiene una obra. Yo les voy a leer algunas de las obras que tiene él, son muchísimas, sobre todo poesía y ensayo. Acá hay uno de esas, del año 49, que es un estudio sobre Quijote, se llama Cervantes, la invención de Quijote. Miren ustedes lo amarillo que te compra por Mercado Libre, lo amarillo que está en estas páginas. Pero el estudio que hace Marazo sobre el Quijote es maravilloso. Es totalmente, digamos, ¿cómo decirlo? Minucioso, ¿no? Un exégeta de la obra de Cervantes, nada más y nada menos, ¿no? Y sabe que quién, bueno, no sé, digamos, un estadista argentino muy conocido, el más conocido del siglo XX. Bueno, ustedes ya saben de quién estoy hablando. Él lo hizo encuadernar en oro y lo regalaba a los visitantes. A este libro, en la década del 40 al 50. Bueno, pero no importa que sea Perón, que no sea Perón. Ese presidente tomaba a este autor riojano, ¿no? Desconocido. Porque, a ver, si nosotros decimos La Rioja, ¿qué importancia? La importancia, mejor dicho, que tiene una provincia tan chica en la historia de la patria, ¿no? Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, desde Ortiz de Ocampo, que estuvo allá en Arribeño, ¿no? Cuando las invasiones inglesas, defendiendo la patria. Luego, bueno, por supuesto, a Facundo Quiroga, echando todos los caudillos, Joaquín B. González, y Marazo se merece un homenaje, porque es, aún hoy, digamos, un gran poeta. Aglutina en su poesía, pienso yo, y en sus ensayos, el influjo de griegos y latinos, como Homero y Virgilio. Tú citas a Virgilio, ¿verdad?, en tu poema. De españoles como Góngora y Quevedo, los famosos, ¿no?, del siglo de oro. Y poetas, y como el poeta de los Roquedales postula el amor a la naturaleza y el culto a la belleza en Melampo, por ejemplo, o en La mirada en el tiempo, que es nada menos que poesía en el vórtice de la prosa. Es decir, es prosa poética, La mirada en el tiempo. Si ustedes leen ese libro, el autor también escribió libros de exégesis como Cervantes, La invención de Quijote, o Rubén Darío y su creación literaria. La biblioteca del poeta fue, a su vez, un lugar exacto para elucidar, puesto que desde allí proviene el influjo de los cantos órficos, el postimpresionismo francés, las exploraciones metafísicas, entre otros componentes. Nació en Chilecito el 18 de agosto de 1890. Fue maestro de Catamarca en 1910. Y en 1911 se radicó definitivamente en Buenos Aires. Allí ejerció la docencia en la Escuela Normal de Profesores, Mariano Acosta, y sin grado universitario, y por su erudición clásica, Joaquín Víctor González lo nombró profesor de literatura en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata desde 1915 hasta 1945. Porque ya sabemos que Joaquín murió en el 23, o sea que lo sobrevivió. Él vivió hasta el año 70, Marazo, ¿no? Fue a su vez fundador y secretario de la Academia Argentina de Letras, pero sobre todo poeta y crítico literario de fuste. Sus obras poéticas son, bueno, Bajo los astros, La canción olvidada, Presentimientos, Paisajes, Poemas, Retorno, en fin, son muchos. Los ensayos, Joaquín Víctor González, de Estudios Literarios, el verso alejandrino, Hesíodo en la literatura castellana, la creación poética, muchísimo. Cervantes y Virgilio, Cervantes la invención del Quijote, la prosa poética, La mirada en el tiempo, el pensamiento de Mallarmé, el poeta francés, libro de Berta, estudio de literatura castellana, Joyas de las Islas. Recibió, entre otras distinciones, el primer
Premio de Poesía de la Municipalidad de Buenos Aires en 1924 y el Premio Nacional de Crítica en 1937 y el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, 1965. Hombre humilde, sencillo y de vasta erudición. En opinión de quienes lo trataron, fue reconocido en su época como uno de los humanistas más destacados de la Argentina. Fue maestro asimismo de importantes figuras literarias como Julio Cortázar, Ernesto Sábato, el platense Héctor Ripa Alberti, con quien mantuvo una estrecha amistad. Esta es una síntesis, yo no quiero abrumar mucho, pero me parece que podemos, la idea sería conocer este poeta, este escritor, porque los riojanos tenemos ese, ¿cómo diría? Yo no quiero desmerecer a Catamarca, a la otra provincia, pero La Rioja tiene ese plusvalor, ¿no? Incluso tuvo un presidente, ¿no? Que más allá de todo lo que ustedes quieran, la política por lo general nos suele dividir y el arte nos suele unir. Optemos por el arte, sería mi conclusión en esta tarde. Optemos por el arte, porque la política nos divide, nos pelea, optemos por el arte, por la cultura, por la poesía, por lo que nos une, por el amor, como lo hace Nidia en su libro. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Nidia Vergara y al licenciado Eduardo Varas, quienes estuvieron presentando Almendra por Nidia Vergara y un homenaje a Arturo Marazo por el licenciado Eduardo Varas. Fuerte el aplauso. Para sellar esta jornada, le damos la palabra a Patricia Maldonado, presidenta de la Asociación Riojana de Colectividades. Bueno, muchas gracias por venir. No sé si el señor Ramón Guerrero querrá decir unas palabritas para terminar. ¿Quiere hablar un poquito así termina? Ya terminamos, ya está cerrando esta jornada. Muchas gracias y le cedo la palabra a Ramón y ya terminamos. Bueno, muy buenas tardes a todos y una tarde realmente maravillosa, un final, un broche de oro bastante importante. Y el Edu es así, el Edu es tremendo. Yo pasaría horas escuchándolo. Siempre que va al programa de radio, salimos a la vereda y seguimos conversando. Así que bueno, agradecido por la invitación. Y bueno, la SADE, filial Ariel Ferraro de La Rioja, dispuesta siempre para hacer un poquito más de cultura y llevar un granito de arena más para que nosotros podamos disfrutarnos, escucharnos y escucharnos. Así que bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo mañana en la presentación del libro de Mónica. Espacio 73, 19 horas. Lo que espero aparte. Agradecemos de corazón a quienes hicieron posible esta jornada, a las instituciones que acompañaron, Agencia de Espacios Públicos y Eventos a cargo de Yamil Menem, al director del Autódromo Jorge Illanes, a la Secretaría de Cultura, su profesora Patricia Herrera, al director de la Compañía de Danza Escénica por deleitarnos con su participación, Juan Luis Miguel, también a la gente del Ballet Esencia Riojana, a los escritores de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, filial Ariel Ferraro, presidente Ramón Guerrero. Gracias por estar en este evento, a cada autor y autora que compartió su obra. Y a